Queridos hermanos, les saludo cordialmente en el nombre del Señor, esperando que Él les siga bendiciendo. Esta mañana agradezco la oportunidad de estar con ustedes. Como ya sabemos, es el primer domingo del año y por supuesto pedimos al Señor que este año sea lleno de su gloria y por supuesto las más ricas bendiciones de su parte para nuestras vidas. Ahora, como siempre, vamos a tener la lectura bíblica. Esta la encontramos en el Salmo 37, versículo 3 al 9. Y como siempre lo hacemos, en el nombre del Señor, dice así: Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna de hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra preciosa y pedimos que añada bendición a nuestras vidas por intermedio de ella. Ahora, hermanos queridos, como siempre también les invito a tener un momento de oración. Padre querido, en esta hora le agradecemos esta tremenda oportunidad que usted nos da de estar delante de su presencia, clamando a su eterna gloria. Y pedimos, Señor, su bondad para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, hermanos, pongámonos cómodos, vamos a alabar al Señor y posteriormente vamos a escuchar su consejo en la voz de nuestro pastor Pedro. Que el Señor les bendiga generosamente. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú
llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y
alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Amada Iglesia, es una hermosa bendición el poder estar nuevamente unidos en torno a la adoración a nuestro Dios en medio de este tiempo especial que el Señor nos permite apartar cada semana para poder conectarnos a estos medios de gracia con los cuales aún contamos en medio de estos tiempos de dificultad. Quiero dar las gracias a Dios por este nuevo año que comenzamos y espero que cada familia haya podido disfrutar este tiempo con gozo, con gratitud, y confío en que sin duda el Señor seguirá haciendo sus propósitos perfectos en nuestras vidas a través de todo este tiempo que Él nos permite vivir. Quiero invitarles a que juntos vayamos hoy a la palabra del Señor y iniciando una serie de sermones bastante particular que el Espíritu de Dios me ha movido, hermanos, a que pudiera compartirlo con ustedes por la profunda necesidad que tenemos como iglesia, hermanos, de prepararnos para estos tiempos que nos toca vivir.
Y quiero invitarles a que vayamos al libro de Apocalipsis y juntos consideremos lo que el Señor nos dice en los primeros 3 capítulos de este libro, y que he querido llamar a esta serie, hermanos, Cartas del Rey a su novia. Y a través de este tiempo, hermanos, en que vamos a estar meditando en esta reflexión, podamos como iglesia acercarnos al Señor con un corazón reverente. Hermanos, nos dejemos aconsejar, nos dejemos llamar al arrepentimiento, que respondamos al llamado de Dios y que juntos, hermanos, experimentemos cuánto amor Dios tiene por su pueblo, aún en medio de tiempos de dificultades, donde muchas de nuestras carencias, de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas surgieron, hermanos. Esta crisis global que afecta también nuestras familias, nuestros países, nuestra iglesia, hermanos, ha manifestado lo que realmente somos, lo que hemos quizás construido por años, y dentro de todo este cataclismo, hermanos, Dios ha querido hacer algo bueno, y es que podamos vernos frente a Él como su palabra nos revela. Le invito a que consideremos el texto con el cual vamos a iniciar esta serie, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, del verso 1 al 3, que dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Le invito a que tengamos un momento de oración. Señor, nos presentamos delante de ti humildemente, Señor, reconociendo nuestra debilidad, pero también, mi Señor, admirando tu potencia, admirando tu gracia, tu gloria, mi Dios, tu indescriptible naturaleza. Mi Señor, nos acercamos a ti sabiendo de que tú eres quien habla y somos nosotros tus siervos los que somos llamados a oír. Guíanos en todo, Padre, porque necesitamos de ti, necesitamos, Señor, tu dirección, y tu palabra, mi Dios, es para nosotros aquel aliento que nos fortalece, que nos sustenta y que nos guía. Dirígenos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, amados hermanos, vamos a iniciar una serie de sermones que nos acompañarán al principio de este año, enfocado en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Honestamente, hermanos, entiendo el desafío que esto implica, el riesgo que también conlleva, porque es un libro que, con solo mencionar su nombre, ciertas ideas controversiales vienen a las conciencias de la iglesia, sobre todo ideas diferentes en torno a eventos futuros, a cosas que han de suceder, hermanos, sin mencionar también de que este nombre inmediatamente nos asocia a un montón de cosas que hemos visto en la televisión, a programas, a series, de canales pseudocientíficos que constantemente recurren al tema del Apocalipsis para poder llevarlo a sus pantallas y ganar algo de dinero. Pero, hermanos, aparte de eso, yo creo que hay un problema constante, es que generalmente cuando hemos oído de este libro, lo hemos oído a través de intérpretes que muchas veces no separan lo literal de lo simbólico, que interpretan el libro de una manera sensacionalista, o bien quizás hablamos del Apocalipsis y se nos vienen a la mente películas de calidad un poco dudosa como Comando Tribulación o Armagedón 1, 2, 3, 4, en fin. Tantas cosas que se han hecho en torno a este libro y que de una u otra manera es la cultura de este tiempo que ha venido a opacar las glorias de este hermoso texto que el Señor quiso dejarnos, hermanos. Quiso dejarnos para que nosotros pudiésemos tener una visión clara acerca de nuestra condición delante de Él, hermanos, y más que para poder ver el futuro, hermanos, podamos nosotros considerar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Si bien es cierto, es un libro que tiene mucho de predicción, pero en su gran parte, hermanos, es mucho de exhortación. Más que de hablarnos del futuro, nos exhorta a la iglesia a responder al Rey que nos ama de una manera maravillosa. Hermanos, el Apocalipsis es la forma más épica con la que Dios podría sellar su revelación. Todo lo que está en las Escrituras trata de cómo Dios ha de cumplir la promesa que está contenida ya o fue declarada en el Génesis capítulo 3, versículo 15. Hermanos, nada en la Biblia se puede entender aparte de ese marco de la revelación, de cómo Dios redime a su creación, de cómo Dios, hermanos, salva al pecador. Y el propósito, hermanos, de que nosotros tengamos este tiempo de reflexión es porque aunque muchos interpretan este libro desde, bien,
desde un extremo u otro, o de una perspectiva absolutamente preterista, o sea, marcada en el pasado, cosas que ya están todas ocurridas en la historia, o bien otros de una perspectiva absolutamente futurista, como queriendo decir, todas estas cosas han de cumplirse en el futuro. Hermanos, la verdad es que nosotros debemos acercarnos a este libro como Dios hablándonos a nosotros también, a la iglesia, a través de todas las épocas, a través de toda la historia, hermanos, porque lo que ocurrió allí en el primer siglo, hermanos, como lo que se está ocurriendo hoy, lo que aún espera por ocurrir, todo eso afecta al pueblo de Dios a quien está dirigida la carta, hermanos. La palabra de Dios no es ni pasada ni futura, sino que es eterna. Tiene que ver con toda la historia. Y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hermanos, es necesario que escuchemos las palabras llenas de amor que el Rey dejó escritas a su novia. Este libro fue escrito por el apóstol Juan en el año 95 después de Cristo. Aproximadamente, hermanos, cuando el imperio estaba siendo gobernado por el emperador Domiciano. Si bien es cierto, la iglesia ya había pasado tiempos de persecución, como el tiempo que vivieron bajo el gobierno de Nerón, que fue horrible, que fue bastante sangriento, hermanos, Domiciano superó en horror a la persecución de Nerón. Hermanos, Juan mismo está sufriendo las consecuencias de esta persecución, luego de sobrevivir al intentar quemársele vivo a través de aceite. Hermanos, él sobrevivió a ese suplicio, luego lo destierran a la isla de Patmos y él está viviendo, como le decía, las consecuencias de esa persecución. Hermanos, Nerón acusó a los cristianos, a los creyentes, de haber incendiado Roma. En este caso, Domiciano acusó a los cristianos de ateos. La acusación que pesaba sobre la iglesia, que desató una sangrienta persecución, fue el hecho de que el imperio dijo de que los creyentes eran en sí ateos. La acusación de ateísmo en este siglo, hermano, era dirigida contra todo aquel que no consideraba como divinidad suprema la majestad imperial. Domiciano fue un durísimo restaurador del orden, de la autoridad central del imperio, hermanos, y para él toda persona que no le rendía culto ni le entregaba sus ofrendas a él directamente era considerado un ateo y por lo tanto un peligro contra la civilización humana. Esta acusación de ateísmo significaba que en Roma, hermano, no se admitía ninguna idea de un Dios superior que controlara la vida de los hombres que no coincidiera con la autoridad del emperador. Todas las otras religiones tenían la potestad de seguir sobreviviendo porque al tener muchos dioses, un dios más como el emperador que estaba en Roma no le significaba un conflicto con su fe. En cambio, para el creyente, hermano, siempre para el cristiano, su fidelidad hacia Cristo, exclusiva hacia Cristo, le ha significado estar siempre bajo el objetivo, como objetivo de los diferentes poderes que han pasado en este mundo, hermanos, y que le han perseguido. Entonces, están viviendo un tiempo de gran peligro y además, hermanos, este libro que está escrito en este tiempo, en este contexto de persecución, es un libro que no es diferente a muchos otros que quizás circulaban en aquel tiempo, porque el género literario apocalíptico estaba muy en boga, hermanos, desde aproximadamente el año 200 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Se escribieron muchos libros de este tipo porque la influencia cultural griega, hermanos, la esparció rápidamente y la hizo muy popular a través de todo el imperio. Hermanos, este libro, si bien es cierto, se refiere a un género literario apocalíptico, está escrito con la estructura de una carta. Es una epístola escrita, hermanos, porque contiene un epílogo, una dedicatoria, un desarrollo y también una despedida al final. Hermanos, y esta carta contiene la revelación de Jesucristo, comunicada, ¿cierto?, o recibida por él desde Dios, hermanos, que la comunica a su siervo Juan a través de un ángel, hermanos, y esta carta contiene aquellas cosas que sus siervos han de saber sobre aquellas cosas que van a suceder pronto. Consideremos a la iglesia de aquel momento, hermanos. Están inmersas en un tiempo, como ya lo decíamos, de gran sufrimiento. La mayoría de los apóstoles han sido ya martirizados. El mismo apóstol Juan está viviendo las consecuencias de esa persecución. Está viviendo en el destierro, en una isla remota. Muchos hermanos están siendo sometidos a crueles torturas, están siendo asesinados de formas horribles, han perdido sus posesiones, han perdido sus familias. La sociedad les considera como una lacra. Son seres para ellos despreciables, dignos de todos los males que le infieren, hermanos, porque habían abrazado la despreciable
superstición, como bien lo dicen los diferentes historiadores del siglo I, historiadores como Tácito o como Plinio el Joven, constantemente se refieren a la doctrina cristiana como una superstición despreciable, digna de gente miserable, y que todos los males que le acarrean a esa gente que abrazan esa superstición son dignos, producto de la miseria que ellos han creído. Esas cosas tan horribles como decir de que un judío hijo de carpintero era Dios mismo en la tierra, y que aunque fue crucificado, ellos dicen de que está vivo. Ellos se reúnen a escondidas para comer la carne y beber la sangre de ese Dios. Es algo inentendible para ellos, además de que sus patrones éticos van en contra de todo aquello que el imperio considera como honorable y digno de ser admirado, como por ejemplo, ellos hacen cosas despreciables como atender a los enfermos, ayudar a las viudas, recoger a los huérfanos de los basurales. Ellos dignifican y ponen bajo un mismo techo al esclavo con el amo, cosas que son impresentables dentro del imperio. Son gente absolutamente intolerante, son gente absolutamente exclusivista. Ellos son todo lo contrario a lo que al bien que el imperio proyecta, y por lo tanto han de verse perseguidos, han de verse exterminados, porque son una plaga, y su ideología es una plaga que debe ser detenida en el momento. Y el emperador Domiciano se está encargando de hacer muy bien este trabajo. Muy bien este trabajo. Hermanos, pero pronto, en ese tiempo, hermanos, la iglesia sin duda se sintió muy oprimida, muy aterrada, hermanos. Se veía como que todos los poderes del infierno se habían desatado en contra de ella, y daba la impresión de que estaban ganando terreno de una manera inexorable, de que no había forma de que la iglesia se pudiera levantar. Pero hermanos, en ese momento de angustia, en ese momento de tristeza, en medio de todo ese caos, hermanos, donde la iglesia está en medio de los lobos, está siendo desgarrada por los lobos, viene el Señor y le entrega esta revelación y les habla lo que está contenido en el Apocalipsis, y les manda a decir a través de su siervo que Él está en el trono, de que Él gobierna, de que Él está gobernando inclusive sobre todos aquellos agentes del mal. Aunque Satanás pareciera desatado y sus agentes parecieran que están venciendo, ellos están completamente derrotados, y la sentencia del Génesis 3:15 pronto será consumada definitivamente. Que lo que pasó en el Gólgota, hermanos, tendrá una repercusión universal de victoria, donde tanto el Señor se mostrará con toda su gloria y poder, y los que han creído en Él también serán transformados para vivir toda esa gloria que el Padre les dio a través de Jesucristo. Amados hermanos, hoy estamos viviendo como iglesia tiempos difíciles, tiempos inusuales. Hermanos, en siglos la iglesia nunca había dejado de congregarse a nivel mundial como ocurre hoy, ya sea que por el contexto de la pandemia, hermanos. Esto ha servido como el escenario propicio para que diferentes poderes empiecen a posicionarse en este mundo. Hermanos, por meses no hemos podido reunirnos en nuestro templo. Por meses no hemos podido reunirnos a cantar juntos, a orar juntos. Hermanos, no hemos podido celebrar la cena del Señor. En fin, hermanos, las garantías para la iglesia son inferiores que para aquellos que salen a marchar por las calles, a quemar la ciudad. Hermanos, ellos tienen la libertad, la iglesia no. Hermanos, el nuevo César de este tiempo, el Estado, está adquiriendo mayor poder sobre nosotros. Y a través de diferentes procesos políticos que se están viviendo tanto en nuestro país como en el mundo, hermanos, estaremos inclusive pronto a quedar bajo el escrutinio total del gobierno de moda, hasta tal punto de que ellos podrán definir qué es lo que haremos en los cultos y qué es lo que tendremos que predicar en nuestras reuniones. Hermanos, la iglesia está cada vez más acorralada. No sabremos, hermanos, hasta cuándo podremos usar con libertad las redes sociales, porque ya en este momento, hermanos, muchos siervos del Señor están siendo bajados de las plataformas digitales porque sus predicaciones están siendo consideradas como mensajes de odio, están siendo consideradas como mensajes llenos de falta de amor. Hermanos, creo que es un deber para el predicador, es un deber para el siervo de Dios, para el pastor, para quien el Señor, hermanos, nos manda a exponer el Evangelio, a llamar a la iglesia a prepararse para sobrellevar tiempos difíciles y más difíciles de los que hemos vivido. Es común, hermano, escuchar en estas fechas de fines de año de que muchos falsos profetas convocan a su gente a escuchar las proclamas proféticas de bienaventuranzas para el año que viene.
Bueno, ninguno de esos profetas previó la pandemia al principio del año 2020. Todos hablaban de gloria, de victoria, de prosperidad, pero ninguno dijo las cosas que iban a ocurrir. Falsos profetas, mentirosos, pero aún así llenos de seguidores. Nosotros, hermanos, los siervos del Señor, con temor y temblor anunciamos al pueblo de Dios. Es necesario que preparemos nuestras vidas. Es necesario que preparemos nuestros corazones. Es necesario que nos aferremos con fuerza, con más fuerza que nunca, a la cruz de Cristo. Hermanos, ir al Apocalipsis nos ayudará a nosotros quizás, hermanos, esta generación de creyentes, la más ambigua, superficial y liviana de la historia, a considerar con seriedad la revelación de Jesucristo. El rey que ama a su novia y que le escribe para que sepa que el sufrimiento es algo real, que la persecución es algo real, que Satanás tiene un poder sobre este mundo, que este mundo nos aborrece, pero que Jesucristo el Rey, Jesucristo nuestro amado, Él está en el trono, que Él, hermanos, consumará sus decretos, que Él es el juez de este mundo y que por sobre todas las cosas ama a su iglesia, ama a su novia y nunca la va a dejar. Hermanos, el rey ama a su novia y la ama con un amor eterno, que aunque le reprocha sus malas obras, aunque la llama a la disciplina, aunque le llama al arrepentimiento, no deja de prometerle bendiciones, no deja de prometerle su cuidado, su amor, su victoria, y aún a pesar de todas sus falencias, aún a pesar de toda nuestra superficialidad, de toda nuestra ambigüedad, de toda nuestra liviandad, el Señor aún sigue llamando a su iglesia, que es bienaventurada. ¿Cuánto amor hay de parte del Rey para con su novia? Amados hermanos, el texto que hemos leído comienza justamente con la palabra que le da nombre al libro, la revelación. Del griego, hermanos, se traduce desde el griego la palabra revelación como apocalipsis, que significa una acción o una palabra compuesta que implica varias acciones que conllevan ese significado de tomar una cortina y descorrerla, o tomar un velo y correrlo hacia el lado para que se pueda observar lo que siempre estuvo allí pero que estuvo escondido. Es como cuando se toma un telón y se abre para que se pueda ver la obra de teatro que se está desarrollando al otro lado. Es una verdad que está presente pero oculta y que ahora es revelada. Es una verdad, hermanos, que Dios mismo la da a conocer a través de una intervención sobrenatural. Si bien es cierto que este nombre le es dado un género literario general y particular de aquel tiempo que estuvo muy en boga, hermanos, se trata de un tema específico. La revelación, hermanos, que aquí se nos muestra, este apocalipsis que se nos trae ante nuestros ojos, es la revelación de Jesucristo. Hermanos, en la Biblia hay muchas porciones apocalípticas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, de Zacarías, y en el Nuevo Testamento las porciones de Mateo 24, de Marcos 13, de Lucas 21, de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Hermanos, en fin, cada una de ellas nos revelan cosas que estaban ocultas, pero todas apuntan a Jesucristo. Y este libro inicia con la presuposición más importante que sustenta el cristianismo. ¿Y cuál es esta? De que Dios ha hablado, de que Dios, hermanos, le dio la revelación a Jesucristo para que Él la dé a conocer. Cuando hablamos de presuposición, estamos hablando de una idea que es cierta, que es irrefutable, que es tan verídica que no acepta ningún grado de interpelación. Es como decir, el agua moja, el fuego quema. ¿Quién puede negar aquello? ¿Quién puede discutirlo? El cristianismo, hermanos, dice, Dios ha hablado. Dios se ha comunicado, hermanos, Dios se ha dado a conocer. Hermanos, Dios es un Dios que habla, y esa presuposición conlleva la presuposición también de que Dios existe, porque un Dios que existe es un Dios que se da a conocer a través de la revelación que Él, hermanos, da a entender a través de Jesucristo. Hebreos 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Carta de amor donde le dice, cobren ánimo, guarden mis palabras, el tiempo está cerca, yo vengo por ustedes, mi victoria es suya.
Bendito sea el Señor. Y por lo tanto, amados hermanos, ¿qué más nos queda que aferrarnos a lo que hemos visto, aferrarnos de lo que hemos oído, aferrarnos de Jesucristo, el testigo fiel, y recibir de Él toda la fuerza, todo el poder? Hermanos, no pensemos que la normalidad va a volver como la conocimos. Hermanos, tengamos conciencia de esto. Hoy se demanda de la iglesia a que tome una postura frente al Señor. Hoy se demanda del pueblo de Dios que asuma lo que ella es, o es la novia que ama a su rey, o es un desconocido. Pero yo te invito, iglesia, cobra ánimo. Las cosas son malas, el tiempo es peligroso, pero nuestro rey reina y su trono no se mueve. Oremos. Señor, te amamos, te adoramos, te bendecimos. Guíanos en estos tiempos de dificultad a amarte a ti por sobre todas las cosas, a aferrarnos de ti por sobre todo, porque tú eres fiel y bueno, y porque tu gracia, mi Señor, nos sostendrá, como lo hiciste con tus siervos a través de todos estos siglos. Tú nunca le has faltado a tu iglesia, tú nunca le has faltado, Señor, a tu reino, a tu nación. Somos la novia que te espera. Señor, tus palabras nos llenan de consuelo. Queremos amarte. Oh, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. El Espíritu y la novia dicen, ven. Tu iglesia te espera. Fortalécenos, te lo pedimos, Señor. Amén. Que el Dios de gracia y paz les bendiga. Querida iglesia, qué hermosa bendición el poder estar iniciando este año todos juntos. Empezamos ya, hermanos, confiando que el Señor nos va a guiar en todas las cosas y que en medio de estos tiempos Él va a glorificarse, porque nada puede impedir los propósitos del Señor. Hermanos, les invito a estar atentos a todas las noticias que podamos estar compartiendo. La iglesia sigue activa, la iglesia de hermanos está trabajando. Hemos tenido la bendición de ver de que de una u otra manera el Señor nos ha sustentado. ¿Y qué nos más queda decir? Que sea lo que sea, hermanos, Dios sigue siendo el Señor de su pueblo, el Rey sigue amando a su novia. Un abrazo para cada uno de ustedes, que tengan una linda semana junto a sus familias y no se olviden, nuestro Rey viene. Vivamos cada día como que si fuera el último, vivamos cada momento, hermanos, como que si pronto la trompeta suena y nuestro Rey no. Jesucristo es el más grande discurso de Dios proclamado a los hombres. Él es la palabra, Él es el logos de Dios, hermanos, con el cual Él creó el universo, y es la palabra que nos revela a Dios. Hermanos, notemos cómo se le llama al Señor en este texto. Se le dice la revelación de Jesucristo, hermanos. El nombre doble, el nombre compuesto de Jesús con Cristo, es el nombre propio de aquel que es el mediador, de aquel que es el redentor de su pueblo. Es, hermanos, el Hijo de Dios que se hace hombre, que toma forma humana para asumir la responsabilidad de redimir y de restaurar al pueblo del pacto de Dios. La revelación debe ser de Jesucristo. ¿Por qué? Porque primero Él la recibe y Él la da a conocer de parte de Dios. Hermanos, y segundo punto, hermanos, es porque Él es el centro de la redención y Él es el centro de la revelación. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el consumador de nuestra salvación. Hermanos, el Apocalipsis no se trata tanto de cataclismos o de guerras o de bestias o de microchips o lo que usted quiera escuchar o lo que le quieran decir en estos tiempos. El Apocalipsis se trata de Jesucristo y de cómo Él se revela a sí mismo en su estado de gloria a su iglesia que sufre. Cómo Él se le muestra a su pueblo que Él ama, a su novia que Él compró con su sangre de una manera gloriosa, de una manera maravillosa y glorificada. Hermanos, Juan tiene en su memoria la imagen del Señor Jesús amoroso que le dejaba recostarse en su pecho, del Señor resucitado, pero ahora Él le va a ver, seguramente en el mensaje de la próxima semana, le va a ver de una manera absolutamente impresionante. Hermanos, Él nunca pudo dimensionar la gloria que tenía Jesucristo antes de su encarnación y después de su resurrección. Hermanos, el Señor se va a manifestar en toda su gloria. Hermanos, debemos considerar también por qué la revelación de Jesucristo, porque el Señor nunca habló por su propia cuenta, sino que todo lo que dijo, lo primero lo oyó del Padre y luego Él lo comunica a sus siervos. Y cuando habla, como dice el texto aquí, para manifestar a sus siervos, está hablando, hermanos, de aquellos hombres, de aquel pueblo del pacto que fue comprado por su sacrificio. Quizás el término siervos prioritariamente se ha de traducir como esclavos, hermanos, pero aquí se hace más como una alusión al pueblo de Dios que en obediencia hace la voluntad del Señor, que ya no vive para sí. Esta carta es exclusiva, por lo tanto, hermanos, para la iglesia.
Es una carta dirigida a la novia del Señor. Es una revelación dirigida a los siervos del Señor. Hermanos, que a través de todo el libro son reconocidos. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Bueno, son aquellos que obedecen al Señor, que resisten la tentación, que tienen el sello de Cristo en sus vidas, hermanos, y que cantan sus alabanzas. Por lo tanto, este libro, hermanos, si lo toma un incrédulo va a ser algo grotesco con él, pero si un creyente se acerca, este efecto, este producto, este propósito de Dios de entregar este libro se cumple en la iglesia, se cumple específicamente en los creyentes. Por lo tanto, queridos hermanos, la iglesia ha de leer este libro como líneas que son personalmente dedicadas a ella. Hermanos, la iglesia, la novia, tiene que saber las cosas que van a suceder. Notemos, hermanos, que son cosas, como dice el texto, que deben suceder pronto, lo cual da a entender, hermanos, la idea de que son ineludibles, que son inevitables. Ahora, no por el gran poder de Satanás y de los enemigos de la iglesia que tienen, hermanos, porque sin duda son poderosos, pero no se cumplen por el poder de Satanás, ni por el poder del mundo, ni por el poder de los gobiernos o de los estados del mundo, hermanos. Las cosas que han de ocurrir van a pasar no porque el mundo sea poderoso, sino porque nuestro Dios es soberano y porque Él así los ha decretado. Isaías 46, verso 10 dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios es absoluta e integralmente soberano sobre todos los asuntos de la humanidad. Ni siquiera los más malvados de la historia están bajo el control y poder providencial de Dios, hermanos. Todas estas cosas han de ocurrir también, hermanos, por la fidelidad de Dios. Las cosas que han de suceder pronto, por ejemplo, considerando el contexto histórico de las 7 iglesias del Asia Menor, es de que la persecución va a arreciar, de que el demonio va a desatar toda su furia y odio contra la iglesia. Esas cosas han de suceder. Y para la iglesia actual, hermanos, lo inminente para nosotros de que Cristo viene, de que Cristo pronto aparecerá en las nubes, hermanos, de que el Señor pronto vendrá por su iglesia, y es inminente su retorno, hermanos, es inminente su regreso, y muchos van por la vida completamente abstraídos de la realidad, completamente encerrados en una burbuja de superficialidad, inmersos en los afanes, en los deleites de este mundo. Hermanos, así como en ese tiempo, si usted va leyendo en la iglesia, aunque el peligro es inminente, aunque muchos hermanos ya han muerto, aún sí hay iglesias que persisten en falsas doctrinas, que persisten en inmoralidad, que son tibios y descomprometidos. Pero hermanos, tengamos conciencia de esto. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo soberano, y Él llama a su pueblo, Él llama a sus hijos, Él llama a su iglesia. Y consideremos lo que el Señor nos revela a través de Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hermanos, el Señor ha de cumplir todo lo que Él nos ha dicho, y esta revelación nos habla justamente de esa verdad inevitable. Luego podemos conocer, hermanos, quién es el que escribe. Juan dice de que Él es el siervo que ha recibido esta revelación. Él da a conocer la línea de revelación que hace que este libro llegue hasta la iglesia. Lo dio a conocer, dice el texto, enviando a su ángel, a su siervo Juan. El significado, hermanos, que encontramos en el verbo dar, en el griego, está relacionado con el sustantivo señal. Y cuando hablamos de una señal, hermanos, estamos hablando de un evento sobrenatural que tiene el fin de certificar la deidad de Cristo y de demostrar, hermanos, la superioridad del Evangelio. El transmisor del mensaje es un ángel, quien es diferente a Jesús. Hermanos, Jesús es quien revela, el ángel da a conocer, y Juan es quien escribe a la iglesia. Hermano, Juan se reconoce a sí mismo de la siguiente manera: siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esta es una idea no nueva en Juan, sino que ya la encontramos en 1 de Juan capítulo 3, verso 3, que dice, en 1 de Juan capítulo 1, verso 3, cuando dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, Juan está queriendo decir algo que es muy importante y que debemos considerar la iglesia de hoy. Primero que nada, hermanos, Juan no habla de testimonios prestados. Él habla de su propia experiencia con Cristo, pero no en un sentido de exclusividad o como para sentirse superior a los hermanos. Él habla, hermanos, como alguien que tiene la condición que toda la iglesia debiera tener. Él se suma a los testigos, él se suma a la iglesia. Él se sienta con la iglesia a recibir el mismo mensaje.
Él está como con cualquier otro hermano de la congregación recibiendo la misma revelación. Hermanos, esto nos habla de la condición de humildad, como decíamos, del apóstol, pero también de la condición que todo creyente en la iglesia debiese tener. Todos somos llamados a ser testigos y todos somos llamados a hablar de lo tocante, a hablar de lo que hemos visto y oído, lo tocante al verbo de Dios que se nos ha revelado, hermanos. Y con esto no estoy diciendo de que nosotros no tengamos historias para contar, experiencias para contar. Hermanos, lamentablemente la iglesia actual vive de testimonios prestados, vive de testimonios de tercera generación, vive de testimonios, hermanos, de heredados. Pero lamentablemente la generación de creyentes actual, o lo que viene tras nosotros, muchos de ellos son personas que aún no tienen un testimonio personal acerca de Cristo, acerca de quién es Él. Hermanos, no estamos hablando, como le digo, de historias, estamos hablando de relaciones. Se supone que todo creyente debiese tener una vida marcada por Jesucristo. Hermanos, debiesen tener una vida señalada por Jesucristo, sellada por Jesucristo. Hermanos, lamentablemente hoy hay mucha gente que cuenta historias ajenas, que vive en base a relaciones ajenas, hermanos, pero no cercana ni personal con el Señor. Hay muchos que se quedan satisfechos con la verdad de ser hijos de creyentes, de ser parte de una familia cristiana, de haber asistido alguna vez a la iglesia, hermanos, pero eso no es ser testigo. Eso no es ser testigo, hermanos, porque un verdadero testigo va a estar dispuesto a dar su vida por sostener la verdad que ha recibido. Un verdadero testigo, como los que están recibiendo la carta en este momento y como muchos antes que ellos estuvieron dispuestos, hermanos, a morir por sostener la verdad acerca de Cristo. Y lamentablemente hoy, hermanos, muchos más estamos dispuestos a abandonar a Cristo antes que defender una verdad irrefutable con el miedo a ser tachados de intransigentes, de intolerantes, o que le bloqueen su cuenta de Twitter o de Facebook. Hermanos, nosotros somos llamados a ver, a oír, a palpar a Jesús. Hermanos, somos llamados a amar a Cristo. Y sin duda esto nos resulta de mucho sentido cuando entendemos quién es Juan, que fue ese joven que se recostó en el pecho del Señor. Hermanos, por lo tanto, ser testigo del Señor o dar testimonio del Señor, hablar de lo que hemos visto y oído, se trata de conocer, se trata de amar, se trata de tener una relación íntima y personal con Jesús, hermanos, donde nada más en el mundo amamos más que a Cristo. Esto puede sonar muy poético, hermanos. Sí, la observación pertinente que viene más adelante, que dice, y del testimonio de Jesucristo, y del testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Esto le resta lo poético a la expresión de tener una relación íntima y personal con el Señor. Sí, porque se trata de algo real y concreto. Hermanos, no se trata de que la relación con Cristo se fortalece en base a emociones, porque, hermanos, si es por emociones en este mundo, hoy se hace todo en base a emociones. Se eligen presidentes emocionalmente, hermanos, se dictan leyes guiados por las emociones, se cambian constituciones nacionales motivados por las emociones, hermanos, se va a la guerra, se matan bebés, se matan ancianos, en fin, se prostituye la ley movido por las emociones. Pero el fundamento del testigo fiel es la palabra de Dios. Ella es su brújula, ella es su ancla, ella es un fundamento, hermanos. El fundamento de la iglesia sigue siendo el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Hermanos, un verdadero testigo no anda preocupado en releer las Escrituras o en reentender las Escrituras o en repensar la Biblia para hacerla más inclusiva. Esto está muy de moda hoy en día por el mal, por el demonio, hermanos, que está detrás de la teología liberal. Es cierto, hermanos, un verdadero testigo no anda preocupado de repensar la Biblia para hacerla inclusiva, porque ella ya es lo suficientemente inclusiva. La Biblia es inclusiva, ¿sabía usted? Sí, es inclusiva, sobre todo en esas partes cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o cuando dice, no hay justo ni un uno. No hay nada más inclusivo que eso, te lo puedo asegurar. El testimonio, por lo tanto, es importante, sobre todo en los tiempos de inminente persecución. Hermanos que se acercaban para la iglesia y que se acercan también para la iglesia actual. Un hombre vivía o moría de acuerdo al testimonio público que daba acerca de Jesús. Y por eso, hermanos, la palabra testigo tiene mucho que ver con la palabra martirio, porque la palabra testigo se traduce en mártir. Y Jesucristo, hermanos, es el testigo fiel. Jesucristo fue el primer y gran mártir de Dios, y la iglesia pronto será puesta a prueba siguiendo el ejemplo de su maestro.
Para muchos, hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro de desastres, es un libro que aterra, pero amados, hermanos, el libro de Apocalipsis no se trata de un libro de terror, no, es una carta de amor. Hermanos, nunca nos saquemos esa idea de la cabeza. Mientras avancemos por esta serie o leamos este libro, todo se trata de cómo el Señor ama a su iglesia y de cómo Él ama a su novia y cómo, hermano, prepara a su novia para el día del encuentro con Él y del reino eterno que aún les espera. El libro de Apocalipsis es un libro de bienaventuranzas. Hay por lo menos 7 bienaventuranzas marcadísimas en este libro. Primero, Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que oyen las palabras, los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas que están escritas. Apocalipsis 14:13, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis 22:7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es un libro de bienaventuranza, no es un libro de terror, hermanos. Y Él llama bienaventurados, para empezar en este texto, a los que leen y los que oyen las palabras. Esto es una imagen propia del culto cristiano, hermanos. Es un momento de la adoración normal dentro de un culto local donde con regularidad los creyentes se unían en el día del Señor. Hermanos, Juan está mencionando esto como algo que es común en la iglesia, algo que es normal en la iglesia. Uno pudiese pensar, los bienaventurados son gente exclusiva, gente que hace cosas que son estratosféricas. La verdad, hermanos, de que no te consideres bienaventurado por cuán popular eres, o cuántos seguidores tenemos, o cuánta gente nos mira. Considerémonos bienaventurados con el solo hecho de leer y de oír la palabra. Hermanos, no hay gozo más grande que debiese llenar nuestros corazones que tener la bendición de leer y oír las palabras del Señor. Hermanos, ese es el medio que Dios usa para fortalecer a los creyentes, y es un medio a través del cual el pueblo puede adorar a Dios y acercarse a Él. La palabra bienaventurado, hermanos, se traduce como feliz, se traduce como alguien que tiene derecho a la alegría, pero su significado es más que felicidad. Es más grande que la felicidad como el mundo la entiende. Apunta hacia Dios, de quien fluyen todas las bendiciones. Toda dádiva y don perfecto viene de Dios, y todo aquel que recibe el favor de Dios, hermanos, ha de considerarse bienaventurado. Las palabras de la profecía deben ser leídas, deben ser oídas, pero también han de ser, como dice el texto, guardadas. Cuando hablamos de profecía, hermano, no se trata solamente de un mensaje futurista que predice las cosas que han de ocurrir todavía, sino que se refiere a toda comunicación que viene de Dios. Se trata de todo aquel mensaje que revela a Dios, de toda aquella palabra que tiene el sello de autoridad de Dios, hermanos. Y por lo tanto es toda la palabra de Dios que viene para que nosotros tengamos en cuenta su voluntad y para que seamos fortalecidos, para que despertemos y podamos vivir de acuerdo a las cosas que han de ocurrir, hermanos. Acá dice claramente, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Bendito sea el Señor. Hermanos, el tiempo está cerca y por eso debemos leer, por eso debemos oír y por eso debemos guardar las palabras del Señor, porque el tiempo está cerca. Si algo ha de ser atacado en este tiempo, hermanos, antes que ataquen la iglesia, antes que ataquen los pastores, van a atacar la veracidad de las Escrituras. Hermanos, y esto no es nuevo, esto ocurrió en el Edén, ya, hermanos, en el capítulo 3 del Génesis. Lo primero que se atacó, hermanos, fue la palabra de Dios, y en este tiempo, si algo está siendo atacado, es la palabra de Dios. A través de los ateos, a través de los gobiernos, de los legisladores, hermanos globalistas, y también a través de mucho falso maestro y predicador liberal y deliberadamente, hermanos, lobos en medio de la iglesia. Si algo que está siendo atacado y algo que debemos aferrarnos, hermanos, como un tesoro, es a la palabra del Señor, porque ella es la que nos permitirá, hermanos, estar fortalecidos para vivir los tiempos
difíciles que el Señor está advirtiendo que vienen. Hermano, es tiempo de volverse al Señor, de aferrarse a su palabra, de ser obedientes, hermano, de convertir el conocimiento en acciones y de aferrarnos al Señor con total entrega, porque es inminente el cumplimiento de todas las cosas que aquí se advierten. La palabra tiempo, hermanos, tiene dos traducciones del griego. Una es cronos, que habla del tiempo cronológico, mes, día, año, etcétera, siglo. Y la otra palabra es kairos, que se refiere, hermanos, a un periodo, se refiere, hermanos, a un tiempo crucial, a un momento de la historia donde debemos de actuar de una manera particular. Y en este momento se está hablando del tiempo como ese momento oportuno en el que Dios le habla a su iglesia y en el cual la iglesia debe responder a Dios. El tiempo está cerca para los lectores del Apocalipsis, hermano. El tiempo de una gran persecución se acerca y ellos deben tomar la postura del Señor en medio de tiempos de crisis, de dificultad, de amargura. Y para la iglesia de hoy, hermanos, se nos habla oportunamente, porque si leéis hoy estas guardas, estas palabras, estarás fortalecido para sobrellevar el tiempo difícil que hoy se nos acerca, hermanos. La iglesia del fin del siglo I va a ser trasquilada ferozmente por el imperio. La manada de los lobos ya está rodeándola, y en esos momentos el Señor trae su revelación a su amada novia del Señor. Hermanos, hoy los creyentes están también siendo contados como corderos de matadero. Nuestros hermanos en Nigeria, nuestros hermanos en Corea del Norte, nuestros hermanos en China, nuestros hermanos en Siria, nuestros hermanos en Colombia, por mostrarle algunos ejemplos, están siendo martirizados, están siendo decapitados, están siendo asesinados. Y cada una de estas son las diferentes manifestaciones del demonio, del anticristo, que está en contra de Jesucristo, su verdad. El Islam, el comunismo, el narcotráfico, hermanos, está preocupándose en un lado del mundo de cortar la vida de nuestros hermanos. Pero este otro lado del mundo quizás no es con fusil ni con machete, pero sí la ferocidad afeminada del progresismo, hermanos, quiere acallar al pueblo de Dios con leyes perversas, con censura. Hermanos, somos señalados como culpables, somos señalados como los grandes causantes de todo mal en la sociedad. La discriminación contra la mujer proviene del cristianismo, hermanos. Somos llamados antiderechos porque nos oponemos al aborto, somos llamados antiamor porque decimos que el matrimonio es entre hombre y mujer, hermanos, y las futuras cartas magnas van a coartar la libertad de la iglesia a la dependencia o a la sumisión que la iglesia tenga acerca del Estado, hermanos. Pero en medio de todo este caos, en medio de toda esta persecución, en medio de toda la sombra de muerte, el Señor viene y entrega su revelación y le dice a su iglesia: cobrar ánimo, tener fe, fortaleceros, sois bienaventurados, yo estoy cerca. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor.
precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor.